Muy buenas tardes, alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Y en la clase de hoy vamos a ver principalmente tres temas, tres cosas pretendo tratar en esta clase del 2 de septiembre del año 2022 del curso de Derecho Procesal Penal. Lo primero son las evaluaciones. Voy a compartir el calendario para que quede grabado. Ahí está el calendario. ¿Sí? ¿Aparece el calendario? Sí, sí aparece. Ya, listo. Sí, profesor. Entonces, la primera evaluación va a ser la Solemne 1 el 14 de octubre. El 14 de octubre va a ser una prueba escrita como la hemos hecho cuando hemos hecho el curso online, y va a entrar hasta la materia que pasemos en la clase del día 29 de septiembre del presente año. Hasta ahí va a entrar la primera prueba. Del 14 de octubre va a ser hasta la materia que veamos, toda la materia desde el inicio hasta la clase del 29 de septiembre del presente año. Después tenemos, vamos a fijar la cátedra, que va a ser oral el viernes 11 de noviembre a las 7 de la tarde. Se va a tratar voy a interrogar sobre el mensaje del proyecto de Código Procesal Penal. Sobre eso se va a interrogar entonces en la clase en la cátedra del 11 de noviembre del presente año. Después tenemos la segunda cátedra el 2 de diciembre del 2022 a las 7 de la tarde, y esa materia va a quedar a ser definida. Y como pueden ver, la recuperativa va a ser el 16 de diciembre. Así que así va a estar establecido. La forma de la cátedra 1 va a ser escrita, perdón, la fórmula de la solemne 1 va a ser escrita, la cátedra 1 va a ser oral, la solemne 2 todavía no sé, y la recuperativa va a ser oral, ¿ya? Eso lo vamos a definir con posterioridad, lo que no queda definido. ¿Ok? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Igual voy a poner un aviso en el Classroom, ¿ya? Seguramente en el break voy a poner el aviso en el Classroom, ya, para que sepan. Ok. Ya. Entonces, eso es lo primero que quería hacer, dar el aviso respectivo de las evaluaciones. Y bueno, la materia que vamos a ver en esta clase van a ser dos materias. La primera materia va a tratar sobre terminar con los principios, ya que estamos revisando, entre ellos estamos revisando el principio de eficaz administración de los recursos de la persecución penal, que eso lo vamos a terminar. También vamos a ver el principio de justicia consensuada, ¿ya? Y vamos a comenzar a ver y a terminar, me imagino, hoy, las disposiciones generales del Código Procesal Penal, las del libro primero. Son las disposiciones generales que vienen a especificar o a regular de manera especial las disposiciones comunes a todo procedimiento que todos ustedes conocen. ¿Ok? Eso pretendo ver en esta clase. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de que empecemos? Profesora, aquí Atenea Soto, ¿Ya? le quería preguntar yo si van a entrar en la solemne los defectos del sistema procesal penal antiguo, los defectos que usted nos pasó, y qué lo Ya. impulsó, o sea, que impulsó la nueva Todo. reforma procesal penal. Va a entrar toda la materia que hemos visto desde la primera clase hasta la clase Ya. del 29 de septiembre. ¿Ya? Todo. Entonces vamos a hacer un paralelo del Sí, sistema procesal penal antiguo con el nuevo. sí, eso es importante. Ya, profesor, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta antes de comenzar? ¿No? Bueno, a ver. Voy a compartir la pantalla con el apunte para irnos guiando. ¿Mm? Ahí está. ¿Se puede apreciar? Sí, sí se ve. Se ve, ya. Ahí quedamos en la página 21 del apunte.
los principios vinculados a la eficaz administración de los recursos. Y aquí tenemos los 3 filtros que vimos en la clase pasada. ¿Ah? Los 3 filtros. ¿Saben? Voy a dejar de compartirlo. Ya. A ver. Vamos a ver entonces los 3 filtros. A ver. ¿Alguien se acuerda de estos 3 filtros o de cómo operaban o de cuál es el fundamento de estos 3 filtros? ¿Se acuerdan? Un poco, profesor, era el A ver. archivo provisional del que usted habló, que era esta facultad que podía, cuando el delito no... Ya, pero calma. Ya, archivo provisional. ¿Cuál es el fundamento del archivo provisional? Esta capacidad que tiene el Ministerio Público para poder dejar algunos delitos de poca monta, por decirlo, No, ese no es el archivado. fundamento. No, ese no es el fundamento. Ya no es el fundamento. ¿Alguien se sabe ese fundamento que dijeron los delitos de poca monta respecto de Profesor, que no tiene suficientes antecedentes para poder hacer la persecución o que no tiene la suficiente relevancia como para implementar los recursos y se da como preferencia entre una causa y otra, por lo tanto, si no tiene los suficientes antecedentes, se archiva la causa provisional? Ese es el fundamento del archivo provisional. Aquellos delitos que no pueden ser pesquisados y por lo tanto no es razonable desgastar recursos de persecución penal en perseguir esos delitos porque no hay antecedentes. Eso es el primero, archivo provisional. Ya, y ese opera al inicio, es decir, yo no inicio la investigación por ese motivo. Ya. ¿Qué otro filtro tenemos? Al inicio. Dice la facultad de no iniciar la investigación. Facultad de no iniciar la investigación. Ya, la facultad de no iniciar la investigación, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál sería el Que fundamento? no revista caracteres de delito, profesor. Pero ¿cuál es el fundamento? A ver. No iniciar, pero Ya. porque está extinta o el hecho no reviste carácter de delito. El fiscal debe presentar al juez para que lo apruebe. Miren, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de los principios que inspiran los procedimientos? Es decir, aquellas reglas, aquellos principios rectores de los procedimientos. ¿Se acuerdan ustedes de algo de eso? ¿Se acuerdan del principio positivo, del inquisitivo, del orden consecutivo legal, orden consecutivo discrecional? Bueno, el principio de buena fe. ¿Se acuerdan de todo eso? Oralidad y publicidad. Ya, pero sí, pero ¿se acuerdan de eso o no? ¿Se acuerdan o no? No, pero esos son los principios orgánicos, profesor. No, estamos retrotrayéndonos a procesal 2. Ya. ¿Ya? A ver. Ya. ¿Por qué el Ministerio Público no iniciará investigación en estos casos? A ver, en los casos, como se señaló, en que la responsabilidad penal está extinta por cualquier motivo, y también en los casos que los hechos relatados no constituyen delito. ¿Cuál será la razón de no iniciar una investigación en estos casos? A ver. El no desperdiciar recursos, profesor. Claro, la eficaz administración de los recursos. Ya, pero ojo, eso equivale aquí a principio general de los procedimientos. De la economía procesal. Justamente, lo que está detrás de este principio, de eficaz administración de los recursos, es la economía procesal, de esta facultad de no iniciar, que está en el artículo 168 del Código Procesal Penal. Si ustedes se dan cuenta, los artículos están bien seguidos. El archivo provisional 167, en la facultad de no iniciar 168. Ya, y se habló de estos delitos de poca monta, de que realmente se gasta mucho recurso en perseguir delitos pequeños, que por lo demás pueden producir estigmatización en las personas que están siendo imputadas, que por lo demás tampoco son personas que se dediquen a cometer delitos. Ya, ¿a qué filtro nos estamos refiriendo? Al principio de la oportunidad que nos decía, ¿no? Justamente, al principio de oportunidad. Ahora, si nosotros pudiéramos hacer una diferenciación
entre el principio de oportunidad y el archivo provisional. ¿Qué podrían decir ustedes? A ver. Que el archivo Lo que yo entiendo, provisional A ver, espera, ajá. espera, espera. Vamos a hacer algo. Perdón. Levanten la mano y yo les doy la palabra porque entran todos juntos a la clase. A ver. ¿Saben levantar la mano o no? Por Zoom. No, no sé, aquí, No sabe. Sí, profesor. tiene que. A ver, ¿dónde? Esto es en. A ver. Ya, pero ¿qué pide? Ya, ahí Diego Alvarado levantó la mano. Ya, don Diego, a ver, dígame, ¿qué diferencias podemos encontrar entonces entre el archivo provisional y el principio de oportunidad? A ver. Que el archivo provisional se archiva provisionalmente hasta que se puedan encontrar nuevos antecedentes como para poder continuar con la investigación, mientras que en el otro, en la facultad El de principio de oportunidad, o oportunidad. sea, de no iniciar, claro, va a depender, por ejemplo, si es que realmente tiene el mérito y tiene el carácter de delito, cómo va a aprovechar los recursos en iniciar la investigación, si no definitivamente no se inicia. Bueno, pero en los dos casos no se inicia investigación, pero hay más diferencias. A ver. Pero pero tengo entendido que No, espere, espere, el espere, espere, segundo, levanten la mano porque aquí ya don Diego Alvarado recién me habló, ¿no es cierto? Entonces ahora le toca a Fabián Quesada. Yo, profesor Natalia Ya, Núñez. Natalia Núñez Todo está se puesto basa ya. en la economía procesal, creo yo. Ya, sí, efectivamente, pero las diferencias, veamos las diferencias. No sé, No profesor. sabe. Ya, ahora sí, la señorita Atena, ya. en el primero se puede, por lo que leí, volver a iniciar la investigación, pero en el segundo se sella la investigación, no se puede volver a iniciar. Ya, ojo, porque como estamos en un curso de derecho procesal, podríamos decir que uno no produce cosa juzgada, que es el archivo provisional, y el otro, que es el Exacto. principio de oportunidad, sí produce cosa juzgada, porque en el principio de oportunidad se tiene que ser aprobado por el juez de garantía y se le da un plazo a la víctima para que reclame. Si no reclama, después ya no se puede reabrir ninguna causa. Eso es esencial. Lo Otra otro, diferencia, ¿sí? profe, era que el primero se puede, se inicia al principio el filtro, pero aún siendo formalizado la persona. Justamente ahí tienen otra diferencia. El archivo provisional se aplica para no iniciar realmente, para no iniciar la investigación. En cambio, en el principio de oportunidad se puede no iniciar una investigación o abandonar una en curso, incluso abandonar una en curso que esté formalizada, una investigación formalizada, lo cual también es bastante importante. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más podríamos tener ahí? ¿No? ¿Qué pasa con la gravedad del delito? A ver. Atena levantó la mano y no la ha bajado. Ya. ¿Qué pasa con la gravedad del delito? ¿Cómo opera esto? A ver. La facultad de no iniciar se supone que es para delitos de menor rango, por decirlo de alguna No, manera. pero, O, pero estamos hablando del archivo provisional y del principio de oportunidad. No, no hemos hablado todavía de la facultad de no iniciar. Claro, el principio de oportunidad se aplica a los delitos que tienen presidio menor en su grado mínimo. Claro, esos son Decía también era. los delitos poca monta, son los delitos de bagatelario. Y en cambio el archivo provisional, ¿a qué delitos se aplicaría? A cualquiera. No hay nada porque no hay, de hecho los antecedentes de la investigación no dan para iniciar uno, por eso se guarda el archivo. No, pero podría ser cualquier delito, cualquiera, Ah, aunque ya. por mucha gravedad que haya. Sin embargo, como hay una responsabilidad política en esto, en ciertos delitos con mayor pena, es necesario que el fiscal regional dé su aprobación a a este archivo provisional. ¿Mm? Ah, ya. Ya, ok. Bueno, este ejercicio me gustaría que ustedes lo hicieran en sus casas, se preguntaran las diferencias entre los diversos filtros, porque puede ir en la prueba, ¿ya? Porque es una pregunta que denota un mayor grado de comprensión de la materia, por favor. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Creo que la clase pasada, bueno, ya hemos abordado ahora los 3 filtros, así que vamos a avanzar. Creo que ya vimos, vamos a avanzar a un filtro que existe para no ir a juicio oral, incluso para que sea una alternativa al juicio oral, que son las llamadas salidas alternativas. ¿Ya? Eso les voy a contar ahora acerca de las salidas alternativas. A ver, eh,
una introducción. A ver, ¿qué son las salidas alternativas? Las salidas alternativas son otros medios diversos al juicio oral para hacer que el imputado en cierta medida se vindique, si bien no pase por el sistema procesal penal completamente, pueda ser un incentivo para que no lo haga en lo sucesivo y también se cumpla con una pequeña reparación respecto de la víctima. Así de sencillo son estas salidas alternativas que lo que buscan es no aplicar no aplicar no aplicar el derecho penal de entrada a un conflicto que puede ser solucionado por otras vías. Es decir, eh, es decir, es una manifestación, podríamos decir, que el derecho penal es una intervención última ratio. ¿Ok? Eso podríamos decir primero de la salida alternativa. Lo segundo es que estas salidas alternativas implican, como ya lo dije, una reparación, una suerte de reparación y una suerte también de prevención general, conforme a lo que ustedes han visto de derecho penal, reparación para la víctima y una prevención general respecto, y también especial respecto al imputado, respecto de la sociedad, y siempre tratándose de determinados delitos, porque obviamente van a existir delitos en donde va a ser imposible soslayar un juicio oral, o sea, estamos hablando de delitos bastante graves. ¿Cuáles son las salidas alternativas que plantea nuestro Código Procesal Penal? Son dos: la suspensión condicional del procedimiento y, y los acuerdos reparatorios. La suspensión condicional del procedimiento en el artículo 237 y siguiente del Código Procesal Penal, y los acuerdos reparatorios en el artículo 241 y siguientes del Código Procesal Penal. Vamos primero entonces a la suspensión condicional del procedimiento. Y podríamos empezar con una, a ver, podríamos empezar con una, podríamos ver una película. A ver, ¿me pueden esperar 5 minutos a ver si puedo ubicar una película para mostrarle algo de la suspensión condicional del procedimiento? Ya, profesor. Sí, profesor. Ya, espérenme 5 minutos, ya a lo mejor vuelvo antes. Ya. Ya, ahí sí. Bueno, lo que te estaba diciendo es que en lo que vimos en la primera escena, El Padrino 1, va una persona en la comunidad italiana a pedirle justicia al padrino porque su hija había sido intentada ser violada, se le había intentado violar y al final fue golpeada solamente, no violada, y eh, encontraron a los muchachos culpables, pero le aplicaron una pena de 3 años y le suspendieron dicha pena. Y lo que yo le estaba diciendo, que en Chile existe una ley, que es la ley 18.216, que está en el apéndice del Código Penal, que establece los beneficios alternativos, o sea, las formas alternativas de cumplimiento de la pena. Y entre ellas tenemos la remisión condicional de la pena. La remisión condicional de la pena implica que si a una persona la condenan, a un imputado lo condenan a una pena que es de 1 día a 3 años, tiene el derecho a que esa pena se le sustituya o se cumpla en libertad, con el beneficio de la remisión condicional de la pena. Entonces, ¿qué hace la suspensión condicional del procedimiento? La suspensión condicional del procedimiento lo que hace es una salida alternativa que lo que hace es anticipar el resultado de suspensión de remisión condicional de la pena, es decir, este cumplimiento alternativo, o cumplimiento ahora ya no es alternativo, es cumplimiento de pena pero en libertad, y lo que hace es, como le digo, es anticipar este resultado, pero sin las consecuencias estigmatizantes de una condena penal. Porque en definitiva, las penas hasta 3 años, por lo menos en Chile, si se cumplen ciertas condiciones que ya vamos a estudiar en su momento,
nunca van a ser cumplidas en intramuro, es decir, en una cárcel, salvo excepciones muy contadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace este sistema? ¿Qué hace la suspensión condicional del procedimiento? Como ya le dije, anticipa el resultado de todo un juicio. En segundo lugar, incentiva a la persona que cometió el delito para que no cometa un nuevo delito, le suspende entre tanto la investigación penal y también le impone unas condiciones que muchas de ellas pueden tener pueden redundar en beneficio de la víctima, como una, por ejemplo, una suerte de indemnización, una cantidad de dinero. Condiciones que están en el artículo 238 del Código Procesal Penal que ustedes pueden revisar. Entonces, dada toda esta introducción, pasamos a la explicación. La suspensión condicional del procedimiento, entonces, es una salida alternativa que corresponde a un acuerdo que se realiza entre el imputado con su defensa, asesorado con su defensor, y el Ministerio Público, mediante el cual van a suspender el procedimiento por un determinado tiempo, que son hasta 3 años, de 1 a 3 años, tiempo en el cual el imputado debe cumplir con unas condiciones y pasado ese tiempo, la causa se va a sobreseer, es decir, se va a extinguir la responsabilidad penal pasado ese periodo que más bien es de observación. ¿Ok? De todas formas, ustedes pueden ver que en el material está definido lo que es la suspensión condicional del procedimiento. Yo aquí le estoy dando los elementos y se los estoy explicando. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Después de que es sobreseído, profesor, entiendo que en ningún caso le queda un registro a la persona como de Ya. antecedentes cuando pasa esto. Sí, eso es interesante. ¿Ustedes leyeron el material? ¿Sí o no? Parte. Yo lo estaba leyendo, profe, pero solo hasta la clase que usted quedó. No avanzo mucho Ya. porque para entenderlo bien. Ya, bueno, les pido que avancen en el material para que podamos conversar esto, para que ustedes me planteen dudas, me planteen situaciones interesantes que se producen, como esta que recién me preguntó el compañero. Es, efectivamente, eh, efectivamente, la suspensión condicional del procedimiento implica que no quedan registros penales, no queda un registro, digamos, en el extracto de filiación, es decir, en el certificado de antecedentes. No son lo mismo, pero para este efecto es lo mismo. Al no quedar un registro, no es una agravante para el caso de la comisión de un nuevo delito. Sin embargo, queda un registro en el Ministerio Público y como el Ministerio Público dirige las políticas criminales, puede echar mano a ese registro para no ofrecer nuevamente este beneficio a alguien que lo haya obtenido hace algún tiempo, incluso ya lo haya cumplido. Queda un pequeño registro en el Ministerio Público que es solamente para ellos y es para efectos de aplicar políticas criminales. Ahora, aquí en la suspensión condicional del procedimiento, el imputado debe cumplir varias condiciones, entre ellos que nunca haya cometido un delito, entre ellos que tampoco esté cumpliendo otra suspensión condicional, entre ellas que la pena a aplicarse de manera concreta sean hasta 3 años, y también tiene que cumplir con las condiciones dentro del periodo de observación. Y en el caso que vuelva a cometer un delito, es decir, que vuelva a ser formalizado por otro delito, se le va a revocar la suspensión condicional y le van a investigar los 2 delitos juntos sin posibilidad de salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento. Se ha agregado incluso hace poco, bueno, hace bastante tiempo realmente, una modificación a los requisitos, es que no tampoco esté gozando de otra suspensión condicional, ¿no? Porque habían antes suspensión sobre suspensión, actualmente no se puede. Entonces eso hace que el imputado, que se supone que no es una persona vinculada al ambiente criminal, tenga un incentivo para no cometer o caer nuevamente en estas conductas, ¿ven? Disruptivas. Esa es la suspensión Profesor, del procedimiento, es una salida alternativa, es decir, se permite al imputado que no sea intervenido por el sistema procesal penal, digamos, desde el inicio hasta el fin, hasta la sentencia definitiva o lo que sea,
y prontamente pueda abandonar el sistema procesal penal y dedicarse a su vida de manera normal. Dígame. Disculpe, profesor. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, yo he estado leyendo esa parte del material, justamente Ya, estaba viendo como bien, los requisitos. ya. Pero cuando habla del, por ejemplo, uno de los requisitos dice que o esté gozando de una suspensión anterior, o sea, habla como en tiempo Ujú, presente. Lo que no claro. sería restrictivo, por ejemplo, que él haya cumplido ya una suspensión anterior, no entra como el hecho de que esté en pasado y que ya quedó sobreseído, sino que eso ya queda fuera. Mire, a eso me refería, a que los registros que quedan de las suspensiones condicionales no son registros que queden en el sistema del registro civil. Es decir, no es una condena. Tampoco es una, podríamos decir, una anticipación de condena, ni tampoco un reconocimiento de culpa, no es nada. La suspensión condicional del procedimiento no es nada. Lo único que sí es una anticipación en el pago de una futura indemnización, porque eso se imputa. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos la salida alternativa. Ahora yo solamente se la estoy mostrando de manera muy sucinta. ¿Ah? Y esos registros, por ejemplo, si el imputado queda suspendido, cumple la suspensión, cumple el plazo de observación y se sobresee la causa, eso no puede ser usado, o sea, no, como le digo, no es una anticipación de culpa, no es nada, absolutamente nada, pero sí quedan los registros del Ministerio Público y el Ministerio Público en esos casos puede echar mano a esos registros y no proponer o no promover otra suspensión condicional del procedimiento años después, etcétera, dependiendo de cada fiscalía regional cómo ejerce estas políticas criminales. Ah, ya, profesor, gracias. Sí, para allá iba mi duda. Si, por ejemplo, una persona podía hacerlo repetitivo en el tiempo. Gracias. Sí, de hecho, bueno, depende, hay algunas fiscalías que no son tan estrictas en estos casos, pero otras, si es que tuvo alguna suspensión por el mismo hecho, volvió a cometer años después otro hecho, generalmente no proponen esta salida alternativa. Ok, vamos a los acuerdos reparatorios, artículo 241 y siguientes. Miren, en los acuerdos reparatorios, lo que prima es el consentimiento, la formación del consentimiento, es decir, un acuerdo de voluntades entre ahora el imputado y la víctima, mediante el cual el imputado se obliga a realizar alguna prestación en favor de la víctima y la víctima accede a ello y la causa queda sobreseída una vez que el imputado cumple con su obligación o la garantiza de conformidad con la víctima. Y en ese caso se extingue la responsabilidad penal, igual que en el caso de la suspensión condicional. Ahora, obviamente no procede respecto a cualquier delito, son principalmente delitos culposos, cualquiera, incluso el cuasi delito de homicidio también podría caber ahí, son delitos que constan de bienes jurídicos también económicos, patrimoniales, irrenunciables, y también constan de bienes jurídicos respecto de lesiones menos graves. Y el 30 de noviembre del año pasado, por la reforma de la ley 21.394, se agregaron más delitos que son delitos realmente de poca monta, son delitos como la interceptación de correspondencia, como los delitos de propiedad industrial e intelectual, como los delitos de comunicación fraudulenta de secreto de fábrica, la violación de domicilio, delitos pequeños que han sido también agregados al catálogo respecto a los delitos respecto a los cuales se puede aplicar estos acuerdos reparatorios. ¿Ya? Eso sería respecto de estas salidas alternativas como filtros, como alternativas a un proceso penal. Ahora, en tercer lugar, yo pongo como estos principios de eficaz administración de los recursos de la persecución penal, los procedimientos especiales. Los pongo acá porque ahí es interesante que por lo menos tres procedimientos implican que, desde mi perspectiva, es parte de la justicia también consensuada y también implican una situación quizás eh, de eliminación o de inexistencia del juicio oral, de juicios o de juicios propiamente tales, pero con condenas. ¿Eh? Estos son los
O sea, es decir, no estamos frente a un juicio oral, propiamente tal. Estos son el simplificado con aceptación de responsabilidad, el abreviado y el monitorio. En estos tres procedimientos no hay un juicio oral propiamente tal. Por ejemplo, en el monitorio, no sé si ustedes conocen los procedimientos monitorios, son respecto de las faltas que son conocidas por los jueces de garantía. En este caso, si esto comienza con un requerimiento del Ministerio Público y si este requerimiento está fundado, el juez de garantía dicta una sentencia condenatoria y el imputado que está condenado sin ser escuchado, tiene la posibilidad de no reclamar y pagar la multa, o la multa principalmente, o reclamar y que se le realice un juicio simplificado. El otro procedimiento, el procedimiento simplificado con aceptación de responsabilidad, en que en una audiencia, también esto comienza con un requerimiento, y en una audiencia el imputado acepta su responsabilidad, y al aceptar su responsabilidad resulta ser condenado y se le aplica una pena inmediatamente. Y el último es el procedimiento abreviado, en el cual el imputado también renuncia a un juicio oral y acepta los hechos de la acusación. En este caso, el procedimiento empieza con una acusación, que puede ser incluso hasta verbal. Acepta entonces los hechos de la acusación y también acepta ser juzgado con los antecedentes probatorios que han sido recopilados por el Ministerio Público en la carpeta de investigación. En estos tres casos estamos frente a salidas, quizás con condena, pero sin juicio, sin un juicio. Y esto también tiene que ver con la eficaz administración de los recursos, porque en todos estos casos el Estado realmente gasta el mínimo de recursos para lograr una condena. Ahora, ustedes se preguntarán por qué una persona no va a reclamar de una falta en el juicio monitorio, en el procedimiento monitorio. Bueno, porque está sancionado con unas penas de multa, porque si paga la multa antes de determinado plazo, la multa se va a ser reducida, porque en el juicio simplificado, si acepta responsabilidad, también es posible que el fiscal rebaje la pretensión punitiva, lo cual es bastante importante tratándose de beneficio. Y en último término, el abreviado también en el mismo sentido, se acepta no ir a un juicio oral, donde el Ministerio Público debe aprobar todo, por la sencilla razón de que va a haber una menor carga punitiva al momento de dictar la sentencia. Porque como estamos en un principio acusatorio, el juez de garantía, en este caso, que es el único que conoce estos procedimientos especiales, no puede aplicar una pena superior a la pedida por el Ministerio Público. Eso sería respecto de estos principios de la eficaz administración de los recursos en la persecución penal. Ahora vamos a los principios procedimentales, que ya algunos lo hemos esbozado, como son, en primer lugar, el principio acusatorio, en donde lo básico es que las funciones de persecución y juzgamiento penal se dividen entre el Ministerio Público, la persecución penal, y el Poder Judicial, en este caso en Chile, respecto del juzgamiento. ¿Ah? Y las consecuencias del principio acusatorio están esbozados también en el material, que en este caso se cumple con este principio de que no hay juicio, no hay proceso sin actor. Es decir, si no hay acusador en cualquier momento de la investigación en que se necesite la intervención del acusador o en el juicio oral, no va a haber un sobreseimiento, como en el caso, por ejemplo, o van a haber otras consecuencias menores, como en el caso, por ejemplo, del control de detención, que en el caso del control de detención, si es que no va el Ministerio Público en control de detención, el imputado debe quedar libre. Por ejemplo, si es que un imputado es formalizado por un delito grave, si es que ningún interviniente solicita una medida cautelar, el juez no la puede decretar de oficio, etc. Y ahí son cosas que ustedes pueden revisar. ¿Ah? Bueno, lo otro también importante es que si nadie recurre de una resolución judicial, esta también queda ejecutoriada, lo cual es normal tratándose del proceso civil, pero no es normal tratándose del proceso penal antiguo, en que ciertas resoluciones judiciales, específicamente las sentencias,
eran consultadas a la Corte de Apelaciones en caso de no ser apeladas. Es decir, se activaba la segunda instancia por vía automática. El principio de oralidad y publicidad, bueno, estos principios los podemos referir a normas generales. Por ejemplo, hablemos de la publicidad primero, que es el principio que es la regla general de nuestro sistema jurídico. El artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales nos indica que los actos de los tribunales son públicos. Sin embargo, cuando entramos a materia procesal penal, hay que distinguir entre la investigación y los actos de los tribunales, ¿no? En cuanto a la investigación es pública, o podríamos decir que tiene una publicidad reducida. La publicidad está dada solamente para los intervinientes por razones obvias, porque en una investigación penal pueden aflorar múltiples antecedentes que pueden ser dañinos para la vida personal y la vida íntima de las personas. No sé si ustedes vieron, a propósito de esto, hay una serie que hay en Netflix que se llama 42 días perdidos, una cosa así, que es sobre un caso que hubo en el sur de Chile, un homicidio respecto de una señora que fue encontrada en el entretecho de la casa, el caso Heger. No sé si han visto. Viviana Heger. Viviana Heger, ¿lo han visto? Yo se lo recomiendo que lo vean, porque... Sería el profe. ¿Ah? Bueno, ¿Perdón? son 8 capítulos, buena. Sí, muy buena, porque ¿saben por qué es buena? Es buena porque está ambientada en Chile, en el sistema procesal penal reformado. Y se da esa, bueno, igual está novelada, porque, bueno, hubo el abogado querellante es como la estrella ahí, conjuntamente con, bueno, el fiscal aparece a veces. Es interesante ver esa serie, véanla, porque hay situaciones en que el abogado querellante trata de presionar al fiscal. Véanla, porque son 8 capítulos, se van a entretener, está ambientada en Chile, por lo tanto tiene toda nuestra idiosincrasia. Eso también uno sentirse identificado de repente puede hacer que se interese más en la serie, no una serie de afuera, por eso. Y fíjense que se habla de esto de que una investigación penal arroja luz sobre todos los aspectos de la vida íntima de las personas, y eso le puede provocar daño. Entonces, no es bueno que se filtren esa información que muchas veces no tiene nada que ver con el caso. Quizás son líneas investigativas que sigue la policía, pero que en definitiva son abandonadas a poco andar, o una vez que ya han desentrañado todo lo que tenían que desentrañar, y abandonan esa línea investigativa. Entonces, volviendo a la publicidad, en materia procesal penal no puede haber una publicidad absoluta como existe en materia procesal civil, porque en el proceso penal se inmiscuye, podemos decir, muy importantemente el Estado en la vida de las personas, específicamente en la vida del imputado y en la vida de la víctima. Entonces, son situaciones que realmente ameritan mantener un resguardo. Actualmente, por ejemplo, filtrar investigaciones, o sea, filtrar a terceros investigaciones es un delito, y que va más allá de la obstrucción a la justicia, porque muchas veces uno filtrando no obstruye la justicia, pero ese delito de nuevo fue creado a propósito del caso Dávalos, ¿ah? El caso Dávalos, que ocurrió hace varios años, donde cada vez que aparecía algo nuevo aparecía filtrado en la prensa, lo cual era un escándalo para la presidencia de ese tiempo. Bueno, siguiendo con el principio de publicidad, el Ministerio Público tiene la posibilidad de resguardar incluso, guardar secreto respecto de todos los intervinientes hasta 40 días, que puede renovar y que pueden ser reclamables al juez de garantía. Esto para lograr ciertas diligencias que necesiten la privacidad para que sobre todo el imputado o la defensa del imputado no se entere y vaya a obstaculizarla. Profesor, ¿Sí? una consulta. Cuando la carpeta toma carácter de secreta, la carpeta investigativa o el proceso en sí, justamente como por el tema de la información, eso es durante todo el proceso, ¿verdad? No es solamente en una etapa.
Ya, es interesante porque estamos hablando solamente de la investigación. La investigación no es parte del proceso, es el procedimiento, es parte de un procedimiento administrativo. Podríamos decir que un antejuicio. Y estamos hablando solo de la investigación porque ahora iba a hablar del proceso. Ah, ya, profe, Ya, gracias. vamos al proceso. Respecto al proceso que es en base a audiencias, tenemos que el juez de garantía y el tribunal oral en lo penal pueden pedir también resguardo respecto a la audiencia. ¿Resguardo en qué sentido? Sobre todo el juez de garantía, resguardo en cuanto a mantener la audiencia secreta, solamente que los intervinientes participantes en ella puedan saber lo que ahí ocurre y quedando también obligado a guardar secreto de ello. Esto puede ver por varias cosas, por protección a las víctimas y testigos y también por proteger la debida desarrollo y éxito de la investigación. Y también en los juicios orales es posible que se desaloje la sala y se deje solamente a los intervinientes o a las partes en el proceso cuando se puedan dar detalles bastante escabrosos respecto a la comisión del delito y que pueda afectar principalmente a menores de edad o a la víctima. Esto es incluso hay, bueno, hay más, otras cosas más, pero fundamentalmente eso en los juicios orales. Ahora, tan fuerte es el principio de publicidad que está permitido que las audiencias judiciales sean transmitidas por medios de comunicación social, es decir, sean grabadas. Esto se hace con autorización del juez, a lo cual las partes o una de las partes podría oponerse y el juez decide. Pero esto se hace, como le digo, con autorización del juez. Pero es posible que estas audiencias puedan ser transmitidas y grabadas por medio de comunicación social, como ustedes ya lo han visto, a propósito de alguna audiencia que se han transmitido por la página del Poder Judicial. ¿No? No sé si han visto algunas, por ejemplo, hay una muy interesante que a lo mejor todavía quizás está en YouTube, que es la audiencia de formalización en el caso, en el caso Penta. Es muy interesante, quizás no tanto la argumentación de los abogados, pero es interesante la decisión del juez, la resolución que toma el juez de garantía, que la dicta verbalmente y donde analiza cada uno de los elementos de la prisión preventiva para decretar la prisión preventiva. Es muy pedagógica esa audiencia y yo espero que la puedan revisar en alguna oportunidad. Ustedes voy a ver si la ubico cuando veamos la formalización. Señorita María Elena, cuénteme. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quiero preguntar, por ejemplo, si el Poder Judicial quisiera transmitir una audiencia y uno de los Ya. intervinientes, por ejemplo, el imputado, su defensa, se opusiera a Ujú. esa publicidad, ¿podría no efectuarse esa transmisión en vivo? Sí, O en vivo efectivamente. grabada, porque quieren grabar. Sí, sí, efectivamente. Las ¿Lo han partes, hecho alguna vez? Porque, varias o veces sea, yo, o sea, a ver, ¿si han transmitido alguna vez? no, si han transmitido, obvio, yo también he visto, Sí, pero ¿hasta qué punto el Poder Judicial puede decidir esta audiencia la transmito? Porque, por ejemplo, es de conmoción pública, claro. es notoriedad, es de Ujú, notoriedad el caso, pero ¿hasta qué punto? Porque, por ejemplo, si un imputado se opone, porque ujú. se El juez siente decide, vulnerado, el juez decide. ya, El juez decide, pero toda esta decisión va a tener que ver con principalmente la defensa de la honra y la vida íntima de la persona. ya, profesor. Por ejemplo, los delitos sexuales, esos delitos muchas veces se han transmitido, por ejemplo, uno que ha impactado cuando escuchó el juicio oral de la señora Nabila Rifo. Quedó como impactado porque habían detalles que no eran necesarios, o sea, igual la defensa lo argumentó, pero realmente no eran impertinentes. Mucho material probatorio era impertinente y me parece que fue transmitido y también hubo una sanción a algunos canales por transmitir parte de estas audiencias que eran bastante escabrosas en horario, digamos, familiar. Pero principalmente la limitación a la transmisión de esta audiencia por medio de comunicación social, obviamente tienen que ver más que nada con la vida íntima de las personas, de los intervinientes, las partes involucradas, ¿no? Porque, por ejemplo, en un caso de un delito económico,
de gran envergadura, o que esté, no sé, esté comprometido, por ejemplo, a probidad pública, yo creo que no existiría eh, o sea, no existiría un argumento como para decir que no se transmitiera algo así, que por lo demás es de interés público y nacional. ¿Mm? Claro, profesor, pero mi duda surge por el principio de inocencia. Por ejemplo, ¿qué Ah, audiencia es pertinente? Porque al mm, mostrarle a la ciudadanía un mm, hecho y mostrarle así como imputado, entonces como sí. un prejuzgamiento. Sí, mire, eso es bastante interesante. Hay algunas charlas por ahí que circulan en internet bien interesantes que podríamos verla un día, donde se indica que todas estas cuestiones, o sea, en donde se indica por qué es tan importante el principio de inocencia. ¿Ah? Porque el imputado que ingresa al sistema procesal penal, el imputado, realmente recibe una carga de sindicación pública bastante fuerte. En ese sentido, primero la policía que redacta el parte e investiga. Investiga obviamente para encontrar lo culpable, ¿no? Yo muy pocas veces he visto alguna orden de investigar que diga que los hechos no corresponden, que el hecho no es delito, sino que por el contrario, la carga del Ministerio Público, que es una parte en el proceso penal, y por mucho que el Ministerio Público tenga este principio de objetividad, muchas veces actúa como parte antes de la acusación, antes de jugársela por el juicio. Durante la investigación actúa casi como un querellante. Entonces, claro, es importante, pero recuerden algo, que este principio de inocencia está resguardado no solamente por el juez de garantía, sino que en la audiencia o en la audiencia respectiva va a haber un defensor que va a argumentar en favor del imputado. Es decir, el imputado no está solo en la audiencia. Y siempre el juez adopta, ustedes si ven alguna audiencia, siempre el juez adopta una posición de imparcialidad y decide con lo que las partes o los intervinientes le están aportando en la audiencia y toma una decisión siempre fundada. Así que, claro, uno podría decir que si es que se filtraran inmediatamente las carpetas investigativas, podría haber un problema con el principio de inocencia. Pero en las audiencias creo que es difícil porque hay contradicción. Eso. Gracias, profesor. ¿Mm? Ya. Bueno, eso respecto de la publicidad. La publicidad es la regla general entonces en nuestro sistema actualmente, con las salvedades que ya señalamos en materia penal, porque en materia de familia hay otra cosa que es la publicidad solamente para las partes, porque ahí sí que hay problemas realmente de índole personal. Bueno, respecto al principio de oralidad, que algunos dicen que es una regla técnica, es decir, es menos que un principio, sino más bien es una manifestación de cómo se resguardan la integridad de los procesos. Bueno, en el principio de oralidad tenemos que en materia procesal penal por primera vez rige de manera adecuada este principio de oralidad, porque ustedes saben que el juicio, por ejemplo, el juicio sumario es oral. Los juicios ante el juzgado de policía local también son procedimientos orales. Sin embargo, nadie podría decir que son procedimientos orales porque al final todos están resguardados en un expediente. Es decir, lo que existe en el expediente es lo único que existe y no el juicio oral, no la audiencia que se realizó, sino que en la forma de almacenamiento, que es mediante actas, lo que hace es destruir la oralidad. En cambio, por primera vez, tratándose de la reforma procesal penal, se logró resguardar el principio de oralidad. ¿De qué manera? Bueno, resguardando y teniendo como contenedor de la oralidad el audio digital. A pesar que el artículo 41 del Código Procesal Penal no señala esto del audio digital, que es la fórmula de almacenamiento, eh, sí en la práctica ha sido la forma de resguardar las audiencias, con audio digital. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo que se actúa en la audiencia es lo que vale y lo que queda resguardado en la grabación, y frente a una discordancia entre el acta que se puede levantar
Y lo que se actuó se prefiere, siempre se va a preferir lo que se actuó siendo el acta meramente referencial, a diferencia de lo que ocurre en materia penal, que el acta no es referencial, sino que es lo que realmente ocurrió. ¿Ven? Eso respecto de la oralidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a oralidad? ¿La oralidad? ¿No? Bueno, Profesor, ¿sí? mire, yo tengo una pregunta que tengo hace mucho tiempo, pero no tiene que ver con la oralidad, tiene que ver con el sistema prontuarial. Cuando una persona es imputada, el Ministerio Público, en la carpeta investigativa, guarda todas las veces que esa persona ha sido detenida. Ajá. Y de Guarda acuerdo a la bastante. ley, ¿Mm? de acuerdo a la ley, el único que puede guardar como el prontuario de una persona es el registro civil. Y Ya. entonces, por ejemplo, muchas veces me he preguntado por qué, por ejemplo, publican eso con tanta facilidad, cuántas veces una persona ha sido detenida, o sea, como sin estar prontuariado, se publica cuántas veces esa persona ha estado detenida. Entonces, me llama mucho la atención esta facultad que tiene el Ministerio Público. Pero a O sea, ver, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se permite? pero aquí está, ¿a qué se refiere con que es publicada? O sea, si el registro civil es la única institución que tiene la facultad de tener guardado el prontuario de una persona, el prontuario, o sea, las veces que ha sido condenada en sí, ¿por qué el Ministerio Público tiene un registro de cuántas veces una persona ha sido detenida, ni siquiera prontuariada? Y eso es como un antecedente más a la causa para que Ya, ok. sin duda influye en la decisión que va a tomar el juez más adelante y todo lo demás. No, no influye. Pero mire, lo que pasa es que, acuérdese, no hemos revisado todavía los intervinientes. Por eso yo le pediría que sigan revisando el material que yo les pasé, sigan avanzando, a ver si lo encuentran entretenido, si encuentran algún error para arreglarlo. No hemos visto todavía la función del Ministerio Público. A cabalidad hemos visto solamente las funciones desde el punto de vista de los principios. Pero la función más importante del Ministerio Público es el ejercicio de la acción penal pública conjuntamente con la Dirección Exclusiva de la Investigación. Los fiscales, para investigar un delito es necesario que recopilen antecedentes, y esos antecedentes son policiales muchas veces, por ejemplo, las veces que una persona ha sido detenida, incluso más. Los fiscales tienen lo que siempre denominan SAF, que es el Servicio de Apoyo a los Fiscales, o la Fiscalía, que es SAF. Siempre dicen, ¿cómo viene el SAF? ¿Tiene SAF o no tiene SAF? El SAF es el registro a nivel nacional que tiene el Ministerio Público respecto de todas las veces que uno ha sido imputado o ha sido víctima de un delito. Y ahí está el SAF. Imputado, estamos hablando de imputado, ni siquiera que ha sido formalizado, ni con menos condenado. Y con eso, el Ministerio Público, más que nada, bueno, yo creo que en cierta medida se prejuzga, pero desde otra perspectiva, el Ministerio Público también puede darle instrucciones a la policía para que realice su investigación de determinada forma. Y la policía también, teniendo los registros policiales, también investiga de determinada forma. Pero esos registros, como toda la carpeta investigativa, por una parte, jamás van a poder ser incorporadas al juicio oral, salvo excepciones muy contadas, y tampoco van a ser ningún antecedente para que el juez tome alguna decisión. ¿Ok? Entonces, desde ese principio, desde esa perspectiva, también se resguarda el principio de inocencia. No sé si me explico. Sí, profesor, gracias, sí lo Sí, entiendo, pero por ejemplo hay jueces tan prejuiciosos, por ejemplo, que no, cuando un abogado va sin corbata, está bien la formalidad y todo lo demás, pero hasta eso como que los descompone, entonces es ya. como tan subjetivo, Sí, pero pero es sí otra entiendo cosa, lo es que usted otra está diciendo, cosa, eso gracias. es otra cosa. Miren, ¿saben? Vamos a hablar de la corbata. Pero vamos a parar la grabación. Ya, entonces continuamos ahora con la justicia consensuada. Bueno, la justicia consensuada, este principio, tiene que ver con darle valor a los acuerdos a que puedan llegar las partes o los intervinientes en el proceso para lograr una salida que sea menos gravosa que un juicio oral.
o que o incluso hagan más expedito el juicio oral. A ver, ¿cómo es esto? Por ejemplo, manifestación de esta justicia consensuada son estas salidas alternativas. La suspensión condicional del procedimiento, que anticipa los resultados de una condena, pero sin sus consecuencias punitivas, y da un incentivo al imputado para no volver a cometer un delito, y a su vez también da una promueve la indemnización de la víctima. ¿Ven? Ahí tenemos justicia consensuada, llegan a acuerdo y no hay juicio. En el sistema penal antiguo, ustedes saben, si se cometía un cuasi delito de lesiones, un choque, decir que resulte lesionado, y si el otro pagaba, si el procesado en ese tiempo o inculpado pagaba, el juez estaba obligado a condenarlo de todas formas, a pesar que hubiera indemnizado completamente a la víctima. Entonces, no se justificaba toda esta situación. En cambio, aquí se le da valor al acuerdo entre las partes. ¿Para qué hablar de los acuerdos reparatorios? Donde en cierta medida lo que ocurre es que el imputado le compra el juicio a la víctima, en definitiva. ¿Cuánto vale tu juicio? 10 millones de pesos. Aquí tienes 10 millones de pesos, ya llegó a un acuerdo, se acabó el juicio. ¿Ven? En casos que no afectan gravemente el orden público, entonces no se justifica que a pesar de que existan todos los elementos para condenar, se lleve a juicio el imputado, no se justifica. Pero también existen otras situaciones en que es posible alivianar la carga probatoria o alivianar el trabajo probatorio que se va a realizar en el juicio oral a través de las llamadas convenciones probatorias, que las vamos a revisar, que son aquellos acuerdos a que llegan los intervinientes, las partes realmente ahora en un juicio, las partes en un juicio, en donde llegan al acuerdo de que ciertos hechos se le quita el carácter de litigioso, por lo tanto no van a necesitar ser probados durante el juicio oral. Y esto de las convenciones probatorias ocurre tanto en materia de familia y en materia laboral. Y ahí se aliviana el juicio oral y no es tan complejo y tampoco se hace tan extenso con las convenciones probatorias. ¿Ven? En todos estos casos tenemos unas manifestaciones de voluntad y consentimientos que hacen, por un lado, que no exista juicio oral y por otro lado, que el juicio oral sea más expedito. Incluso más, podríamos decir que también parte de esta justicia consensuada son estos procedimientos especiales en donde se tiene que prestar la voluntad para obtener una condena rápida, en donde el imputado renuncia a garantías procesales importantes, entre ellas la más importante, el derecho a su juicio oral, porque eso es una garantía de mucha trascendencia, que todo imputado tiene derecho a un juicio oral y puede renunciar a este, obteniendo una condena más liviana. ¿Ven? Eso sería respecto entonces de este principio de justicia consensuada. Y con esto podríamos decir que terminamos la parte introductoria del nuevo proceso penal y vamos a entrar derechamente a la parte, digamos, procedimental, donde vamos a ver por primera, o sea, vamos a revisar primeramente lo que se denominan las disposiciones generales del Código Procesal Penal. Para ello, yo les voy a solicitar que lean esto es de la página, me parece, 25 hasta, vamos a revisar acá, hasta la página 27, ¿no? Son solamente 2 páginas, 25 a 27, porque ahí están los, también lean los intervinientes, de la 25 a la 27, leanla para la próxima clase, ¿ya? Son 2 o 3 páginas. Ok, sin nada más que decir, hicimos una clase de corrida, no sé cuántos minutos habremos grabado o estado en clase, espero que no se hayan aburrido tanto. Y nos veríamos la próxima semana. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de concluir? Profe, ¿le puedo hacer una consulta yo acerca Dígame. del principio de legalidad? ¿Perdón? Profe, usted decía que el principio de legalidad y de oficialidad Sí, se veía mermado con esta nueva reforma. efectivamente. El principio de legalidad se veía mermado en cuanto a que la acción penal pública era exclusiva del Ministerio Público, pero a veces necesitaba de una denuncia para llevar algo a cabo. No. Es el principio de oficialidad, que se ve mermado porque el Ministerio Público no puede actuar de oficio en todas las causas, en todas las investigaciones. En algunos casos necesita al menos una denuncia por parte de la víctima.
al menos. Ah, y entonces el de legalidad sería cuando el Ministerio Público decide no iniciar una investigación, aún habiendo algunos hechos constitutivos de delito. Sí, incluso más. No solamente no continuar una investigación, sino que seguir adelante con la investigación y llevar a juicio oral a un imputado en los casos en que estén todos los antecedentes para lograr una condena. Y en ese caso el Ah, Ministerio Público no estaría cumpliendo con la ley, o sea, porque la ley le permite en ciertos casos no llevar a los imputados a juicio oral, a pesar que tiene todos los antecedentes para ganar el juicio, como en el caso de la ah, suspensión condicional del procedimiento y en el caso del acuerdo reparatorio, principalmente. lo había entendido al revés entonces. Sí, justamente. Ya, profe, era una duda que tenía, que Ya. si me da la oportunidad de preguntar. ¿Alguna otra Gracias. duda? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Se quieren ir? Pero díganme algo, pienso que están No, todos. Profesor. No, profesor, sí estamos bien. Profesor, ¿Ya? Natalia Núñez por acá. ¿Ya? Quería consultarle si sigue con la misma modalidad de los otros cursos en cuanto a subir la clase a su página de YouTube. Ah, claro, pues si estamos, he subido Ah, todas las clases. Esta también la voy a subir. ¿Están todas, compañeras? Todas, están por eso le todas. pregunté. Todas. ¿No? Ya, Todas. gracias. Ahora, fíjense que no se puede, si yo muestro un video porque es una película, por ejemplo, no puedo grabarla, porque una vez me pasó que lo hice, la grabé y después YouTube no me subió el video por los derechos de autor. ¿Mm? Entonces, por eso cada vez que muestro un video no puedo, no sé cómo lo hacen, no sé, deben tener algún No, código. pero tan continua, se ve bien continuo los videos que usted sube. No se No, ve pero como que hay corte ni nada. no, es que no puedo subirlas cuando haya películas, a eso me refiero. Ajá. Porque no me deja subir nada. Si yo hubiera grabado la película que vimos ahora, que El Padrino, cuando se inicia El Padrino 1, para los que no van a verlo virtualmente esto, no me dejaría subir la grabación completa. Claro, tendría que cortarlo, pero cortarlo, es difícil cortar un video. Yo no sé mucho de esto de computación. Algo me manejo. Ya, nos estamos viendo entonces la Profesor, próxima clase, ¿sí? una última consulta, disculpe, Sí. para que me quede claro. A ver. Recién cuando dijo usted que el principio de legalidad se ve vulnerado, por ejemplo, en los casos de la suspensión condicional, cuando se Pero no tienen las estoy pruebas. hablando, no estoy diciendo que es vulnerado, sino que está temperado, digamos, no se Nuevo. aplica, claro, está atenuado por esta salida alternativa en este caso, atenuado. Ya, No es que gracias, no se profesor. cumpla, porque de todas formas esta salida alternativa y esta atenuación también están en la ley. ¿Ya? Ya me Eso. queda más claro. Gracias, profesor. Listo. Ya pues, nos vemos, que estén muy bien. Que esté bien, Gracias, profesor. Hasta luego, cuídate. hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.